Fue bueno esta organización de las presentaciones de los artículos, porque la mayoría hablaron de este concepto de exergía que yo voy a concretar un poco ahora. A ponerle la ecuación, ¿no? Que ya varios mostraron, algunas de las ecuaciones, algunos de los postulados que toman de la segunda ley de la termodinámica para la definición de exergía. Entonces, vamos a concretar ese tema. Listo, yo les había hablado inicialmente de un artículo, de una investigación que se realizó sobre la producción de la panela. Y les había hablado de que el artículo encontró que el mayor consumo de energía se realizaba aquí en el proceso de condensación, en los concentradores de caldo, donde se necesita evaporar el agua del jugo de caña y llevarlo de 16 a 22 Brix, más o menos, que es la concentración del jugo, y llevarlo hasta un rango entre 90 y 92 Brix, que es la cantidad de sacarosa o de azúcar que tiene estos elementos. Y entonces ahí pues fueron aplicados estos conceptos de energía y exergía, de entropía y exergía, para determinar cómo se podría mejorar la eficiencia de ese proceso de concentración del calcio. ¿Ok? Esa es una de las aplicaciones, pero hay muchas más. O sea, creo que en todo lo que hacemos, en cualquier actividad humana, se pueden aplicar estos conceptos porque todas las actividades implican algún consumo de energía de algún tipo. Y relacionado ya con la segunda ley y este concepto de desorden, podemos aplicar en actividades tan cotidianas como por ejemplo la generación de residuos sólidos. Ustedes ven aquí una imagen donde el desorden es evidente, o sea, visualmente ya notamos que hay un desorden muy alto, es aquí tendríamos una entropía bastante alta, y sin embargo, pues podemos reducir esa entropía aquí a través de trabajo, ¿cierto? Entonces podemos llevar esto a unas bandas transportadoras y hacer un proceso de separación de estos residuos, que aquí los he dibujado como cuadritos de papel y bolitas de plástico, digamos, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo trabajo, aplico trabajo a este sistema, puedo obtener un sistema más ordenado, puedo reducir la entropía, pero obviamente sin olvidar que ese trabajo que yo aplico aquí, que en este caso lo están haciendo estos operarios, está generando entropía en otro lugar, ¿cierto? A través del consumo de alimentos, por ejemplo, energía química, o a través del funcionamiento de esta banda que va transportando los residuos para que los puedan separar y organizarlo, ¿no? Entonces, toda reducción de entropía, de desorden, implica que necesito hacer un trabajo, necesito invertir energía y esa inversión de energía pues dispersa la energía y genera más entropía. Desde este lado tenemos un sistema con un alto nivel de desorden y el resultado de aplicar esos procesos de selección está de este otro lado, donde ya vemos los residuos muy ordenados con un bajo nivel de desorden, ¿no? Y aquí podríamos decir, por ejemplo, si necesito yo separar por colores los plásticos, que eso es lo que se utiliza mucho para clasificar los plásticos y poder hacer su reutilización o disposición, entonces necesitaría más trabajo y tendría un poco más de orden, digamos, si yo separo los plásticos por color. Aquí ya se ve una separación del papel ya, digamos, un poco más compleja, un orden, aquí solamente tengo un papel periódico, pero podría tener otros tipos de papeles, ¿no? Cartón, cartulinas, otros tipos de papeles. Entonces aquí ya se nota que hubo un trabajo ejecutado ahí para hacer la separación. Por eso es tan importante, cuando ustedes ven su materia de residuos sólidos, no sé en qué semestre vean, el manejo de residuos sólidos, por eso es tan importante la colecta selectiva o um, sí, colecta selectiva cuando, por ejemplo, donde yo vivía anteriormente, no recogían eh, la basura o los residuos todo junto el mismo día. Un día recogen materiales que no se pueden aprovechar y al siguiente día o otro día de la semana recogen los materiales aprovechados. Entonces uno en la casa lo que hace es separar en dos recipientes. Uno de los aprovechables, que ahí va todo,
iría metales, latas, plásticos, papel, todo lo que se pueda aprovechar. Y en otro, lo no aprovechable, que serían residuos orgánicos, que incluso estos también se los puede aprovechar, pero pues ya necesita una colecta más selectiva, digamos, papel higiénico y cosas que no se pueden reutilizar ni reaprovechar con procesos de reciclaje. ¿Ok? Acá en Pasto tenemos un proceso de colecta, no, digamos, no selectiva, sin embargo ya hay algunos procesos, en algunos barrios va el camión recolector de basura y un camión recolector de reciclaje, de material de reciclaje. Entonces eso implica que en la casa ya es necesario hacer esa separación, ¿no? Que para uno es muy fácil, porque gastamos el mismo tiempo botando la basura en un solo recipiente que separándola y distribuyéndola en dos. O sea, la cantidad de energía o trabajo que nosotros haríamos en esa separación es mínima con respecto a los beneficios que eso traería, ¿cierto? Entonces, aquí también podemos aplicar estos conceptos de orden y desorden, de entropía y de exergía para mirar cuál es la metodología más efectiva, cuáles son los procesos más eficientes. Eso como un ejemplo. Ya llevándolo a nivel más global, más macro, que tiene que ver más con impacto ambiental y demás, podemos hablar de la generación de CO2, que este es un tema pues, que le preocupa a todo el mundo y que hay todavía falta de conocimiento, se necesita mayor investigación para tratar estos temas, pero es un aspecto que preocupa muchísimo desde el punto de vista ambiental, de calentamiento global y demás. La próxima materia que creo que voy a ver con ustedes, que es hidrología y climatología, voy a profundizar sobre este tema de producción de CO2 y calentamiento global. Por ahora voy a darles algunos datos, alguna información sobre la concentración de CO2 en la atmósfera. Antes de la revolución industrial, o sea, alrededor de los años 1800, donde aparece el motor o la máquina de vapor de la que hemos hablado desde el comienzo de esta asignatura, pues había una concentración de CO2 en la atmósfera que estaba alrededor de 300 partes por millón. Y después del 2016 o en 2016, la concentración en la atmósfera se ha medido en 360 partes por millón. CO2 en la atmósfera. ¿Cuál es la diferencia de tiempo aquí? 216 años, ¿no? ¿Y cuánto es la diferencia o el incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera? Alrededor de 60 partes por millón. Es decir, que en 260 años subimos 60 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Pero vamos a hacer la comparación con la fecha, con el año anterior, 2020. En abril de 2020, la concentración de CO2 en la atmósfera fue de 416,21 partes por millón en promedio, ¿no? Y esta se midió como la más alta desde que se comenzaron las mediciones en Hawái con equipos ya más precisos en 1958. Esta es la concentración que se midió, pues la más alta que ha existido hasta el año pasado. Vamos a ver cómo nos va en 2021, ¿no? Y eso que en 2020 pues ya teníamos pandemia, ya se redujo un montón de labores, el transporte, en fin. 2020 pues fue un año atípico. Vamos a ver cómo nos va ahora en 2021 cuando ya regresamos o retornamos a una semi-normalidad, digamos. Entonces aquí haciendo las cuentas, ¿cuántos años han pasado de 2016 a 2020? Pues solamente 4 años. ¿Y cuál ha sido el incremento en la concentración de CO2? 56 partes por millón. Es decir, más o menos lo que aumentamos en 216 años, en estos últimos 4 años ya lo aumentamos. Es decir, el incremento en la producción de CO2 está creciendo de manera exponencial. Eso significa pues que estamos haciendo algún efecto en el ambiente. A mí no me preocupa tanto la producción de CO2 como tal, o sea, per se el CO2 como tal. Lo que es preocupante es que esta producción de CO2 es un indicador del consumo de materiales y recursos de la naturaleza, que eso es lo que más degrada el medio ambiente y lo que más pone en riesgo nuestro hábitat aquí en el planeta.
¿cierto? Entonces el CO2 sí es preocupante porque incrementa el efecto invernadero y el calentamiento global, pero también es un indicador, si estamos produciendo tanto CO2 es porque estamos consumiendo demasiados combustibles fósiles, demasiada biomasa, estamos realizando demasiadas actividades que generan este material y que por tanto estamos afectando pues, al entorno y al ambiente. Una de esas afectaciones, por ejemplo, es que, ¿por qué hay tanto CO2 en la atmósfera? Una de las explicaciones es porque ya hay menos material que capture ese CO2. ¿Cuál es el material o cuál es el elemento que mayor captura CO2? Pues los bosques, los árboles, ¿cierto? Pero ahora estamos incrementando muchísimo el consumo de carne. Eso hace que zonas como la Amazonía y nuestros llanos orientales, por ejemplo, hayan sufrido una degradación altísima en estos últimos años porque se están tumbando bosques para generar potreros para criar ganado, ¿cierto? Entonces, ya hay menos bosques capturando CO2 y por tanto vamos a tener una concentración mayor de CO2 en la atmósfera. Entonces, no es tanto el problema del CO2 cuanto qué es lo que está produciendo ese CO2. Es el desmatamiento, de la deforestación de la Amazonía, de nuestros llanos orientales, que es donde nace la Amazonía, aquí en los Andes también nace, la cuenca del Amazonas comienza ya en la cocha, y esa deforestación pues genera que la concentración de CO2 en la atmósfera sea mayor. Entonces es preocupante ese pedacito de nuestro consumo exagerado de carne. Yo por eso pues en aras a esos principios de uno como medioambientalista, digamos, no como ambientalista como tal, sino así un poquito preocupado con el medio ambiente, ya suspendí el consumo de carne de res, o sea, bajé muchísimo el consumo de carne de cerdo y se come pues pescado y pollo que son son proteínas menos agresivas con el medio ambiente. La carne es el alimento que tiene una huella hídrica mayor. Es más o menos, la carne de cerdo es más o menos la mitad de la huella hídrica que la carne de res. Se hacen mediciones, ¿no? Con respecto a eso. Por ejemplo, hay una medición que dice que comerse una hamburguesa eh, genera los mismos efectos en el medio ambiente que viajar hasta Cali, por ejemplo, ¿no? Entonces son palabras mayores. El asunto es que el ganado, todo el transporte y el agua y demás que se requiere para la producción de esa carne. ¿Ok? Entonces, eso como un ejemplo donde se puede aplicar estos conceptos de segunda ley para mirar pues qué es lo que estamos generando. Profe, se está cortando el audio. No sé si me pasa a mí. Sí, a mí también. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Profe, que se le estaba cortando un poco el audio. Es porque me está entrando una llamada y eso me suspende el micrófono. Ah, Ya, pero ya estoy rechazando esa llamada, entonces, listo, ojalá no se siga cortando. Ok, entonces les decía que con esa producción de CO2 tan alta, debería haber una preocupación para dejar de emitir el CO2, ¿no? Pero más allá de eso o detrás de eso, pues la preocupación sería en los sistemas productivos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el planeta para que tengamos una concentración tan alta de CO2? De hecho, si nosotros nos inventáramos una máquina, que se puede, es perfectamente viable, que absorba todo ese CO2 que tenemos en exceso y nos lleve a las condiciones que teníamos en 1800 antes de la revolución industrial, eso es perfectamente posible, ¿no es cierto? Cuando vimos sustancias puras y hablábamos del CO2 supercrítico, ¿se acuerdan? Que les mostraba yo unas imágenes de cómo se puede llevar el CO2 a estado supercrítico.
de tal manera que podamos extraer con ese CO2 en estado supercrítico la cafeína del café, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se necesitan temperaturas de alrededor de 30 grados, que son perfectamente posibles, presiones de 7 megapascales, que también son perfectamente posibles, entonces el CO2 se puede llevar perfectamente a estado supercrítico y hay equipos que pueden hacer eso. Entonces, si nosotros lográramos llevar ese CO2 a estado supercrítico, podíamos, así como lo incluimos o lo hacemos pasar a través de los granos de café, también podíamos llevarlo al suelo, por ejemplo, o al subsuelo, y hacer que allí se produzcan reacciones químicas con el carbono, que capturen el carbono en el suelo y liberen el oxígeno, el O2. ¿Ok? Entonces podríamos así generar una máquina que nos libere de este problema de producción excesiva de CO2. Pero eso no nos liberaría de los problemas que causamos con el consumo de los recursos naturales, ¿cierto? Eso simplemente nos quitaría de la conciencia que estamos incrementando el efecto invernadero, pero no solucionaría el problema del consumo de recursos naturales. De hecho, esa máquina es tan posible, tan viable, que este es el consumo o la generación o lo que se requiere para el planeta diariamente de energía. La energía o el consumo de energía del planeta está alrededor de 20 por 10 a las 12 watts, ¿no? Por día. Y la energía que se requeriría para absorber todo este exceso de CO2 equivaldría más o menos a 4 días de este valor de energía, lo cual es poco, ¿cierto? Realmente uno si piensa en que eso solucionaría el problema del calentamiento global, pues eso sería poco. La verdad es que el problema aquí es económico, porque a nadie le cobran nada por generar CO2. Pero obviamente estos 4 días de energía de todo el planeta, eso sí implica unos recursos económicos altísimos, que quién está dispuesto a invertirlos, ¿cierto? Entonces es más un asunto de economía que un asunto técnico, esto de la producción de CO2. Entonces, perfectamente se podría hacer, pero no hay un Estado, no hay un gobierno que pague por hacer eso. Ya hay investigaciones, ya hay proyectos de investigación que capturan el CO2 de la atmósfera y lo llevan al subsuelo. Pero pues son proyectos de investigación pequeños que desde el punto de vista técnico son perfectamente posibles, pero ya llevarlo a nivel macro, pues se necesitaría voluntades de todo el mundo para poder hacer esa captura y solucionar ese problema. Pero, insisto, el hecho de solucionar ese problema no significa que vayamos a solucionar los demás problemas que generan nuestro consumo exagerado de recursos de la naturaleza. Entonces aquí también vemos que hay que invertir energía y entonces tendríamos que aplicar estos conceptos de primera y segunda ley para lograr estos procedimientos. ¿Ok? Este como otro ejemplo de aplicación de estos conceptos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, entonces seguimos avanzando. Miren esta situación aquí. Otro ejemplo de estos conceptos, de aplicación de estos conceptos. Ahí tenemos dos cilindros con aire a diferentes condiciones de presión y temperatura. El primero tiene aire a 10 bares de presión y 25 grados Celsius. Y el segundo, el blanquito, tiene una presión más baja, 1 bar de presión y los mismos 25 grados Celsius de temperatura. Si yo les pregunto a ustedes, necesito generar trabajo a partir de estos dos sistemas. ¿Con cuál genero la mayor cantidad de trabajo? ¿Con cuál es posible generar la mayor cantidad de trabajo? ¿Quién quiere participar? Con el que está sometido a 10 bares, profe.
Él no está sometido a 10 bares, está dentro de ese cilindro, tiene 10 bares de presión. Ah, bueno, el que tiene la presión entonces de 10 El bares. que tiene la presión más alta. Eso es lo primero que uno se imagina, ¿cierto? Y sí, pues el sentido común dice, se tiene una presión más alta, yo abro el cilindro, va a salir con muchísima más presión, puedo poner aquí en la salida del cilindro una turbina, entonces ese chorro me va a mover la turbina y me va a generar trabajo. Como tiene una presión más bajita, pues me va a generar menos trabajo. Pero, ¿qué pasa si yo les doy las condiciones del ambiente? Y en este caso yo digo que el ambiente tiene una presión de 10 bares y los mismos 25 grados Celsius de temperatura. ¿Será que yo puedo generar trabajo con este cilindro rojo con esas condiciones del ambiente? No, ahí ya no, porque el trabajo se genera es por diferencia de presiones. Ajá, exacto, exacto. Ahí ya no. Entonces miren que necesito yo más información. O sea, hasta ahora lo que el compañero dijo, correcto, porque solo nos hemos centrado en el sistema, pero hemos hablado muy poco de las condiciones del ambiente. ¿Ok? Igual podemos cambiar el ejemplo, pues, y ponerle otras condiciones. Pero aquí entonces voy a aprovechar para decir que este sistema que yo tengo en el cilindro rojo tiene 10 bares de presión y 25 grados Celsius, y el ambiente tiene 10 bares de presión y 25 grados Celsius. Es decir, el contenido, el sistema que está dentro del cilindro rojo está en equilibrio con el ambiente, ¿cierto? Tengo la misma presión, entonces si yo lo abro, pues nada, no va a salir nada, no voy a generar trabajo, la misma temperatura, entonces no va a haber circulación de calor hacia el exterior ni desde el exterior, estamos en equilibrio. Ahí yo te diría que tengo una máxima entropía o que estoy en el estado muerto. ¿Sí? O sea, mi sistema, que es el gas aire que está dentro del cilindro, está en un estado muerto porque tiene las condiciones iguales a las del ambiente, 10 bares de presión y 25 grados Celsius de temperatura. Entonces, el potencial de trabajo útil, o sea, la exergía en ese sistema es cero. Ya vieron, pues, varios ejemplos de exergía, ¿no? Pero para que se produzca, para que haya este potencial de trabajo, de potencial de producción de trabajo o exergía, necesito yo que haya variedad, o sea, que no estemos equilibrados con el ambiente, ¿no? Entonces, aquí el primer concepto, que es el concepto de estado muerto de un sistema, que es cuando tiene las mismas condiciones del ambiente, ¿vale? Listo. Yo puedo entonces ponerles este otro ejemplo. ¿A partir de cuál de estos dos sistemas es posible generar la mayor cantidad de trabajo mecánico si yo ya les doy las condiciones del ambiente? Les digo, el aire del cilindro rojo está a 10 bares, 25 grados Celsius, el ambiente también está a 10 bares, 25 grados Celsius, y el metano que tengo acá en este cilindro amarillo también está a 10 bares y 25 grados Celsius. ¿Con cuál de estos dos yo podría producir mayor cantidad de trabajo? Y hay que ver la densidad del gas, ¿no? O el gas, ¿no? El uno es aire y el otro es metano. Ah, sí, eso, la densidad de cada uno, el más denso estará pues mayor comprimido que uno menos denso. Ujú. Pero la utilización de estos dos materiales, el aire y el metano, ¿para qué se usa? ¿Qué es el metano? Un gas de efecto invernadero. Sí, 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 tienes toda la razón, pero también es un combustible, ¿o no? Sí. ¿No? Entonces, mira, por las condiciones del ambiente, la presión y la temperatura, pues si yo abro estos, cualquiera de los dos, no pasa nada, ¿cierto? Porque estamos en el estado muerto con respecto al ambiente. Pero, ¿qué pasa si yo abro este metano y le pongo una chispa? No puedo producir calor, y a partir de ese calor yo no puedo producir trabajo. ¿Sí o no? Sí. Claro, esa sería como Y la opción, ¿no es cierto? El metano es un gas, yo lo quemo y entonces hay un proceso de oxidación, el aire del ambiente tiene oxígeno, ahí yo puedo
hacer el proceso de combustión y a partir de esa combustión yo puedo generar trabajo, pero aquí el aire no lo puedo quemar, ¿cierto? Entonces, la primera idea que se le viene a uno a la cabeza, pues además de lo de la densidad que decía el compañero, que de alguna manera podría ser también, pero en este caso es porque la sustancia es un combustible. Entonces, inicialmente en esas condiciones yo podría decir, o con esta información yo podría decir que puedo quemar el metano y a través de eso puedo obtener trabajo. Pero si el ambiente no es aire, sino metano, ¿puedo producir ese trabajo? No, No, porque ella no, le no hay necesitaría el oxidación, oxígeno para ¿no? la combustión. Claro, se necesita oxígeno para la combustión, correcto. Entonces tampoco, ¿no? Entonces miren que aquí necesito la información completa, tanto de los sistemas que estoy analizando, cuanto del ambiente. Entonces, ¿qué conclusión se podría sacar de ese análisis mental que acabamos de hacer? Que para calcular la exergía se debe tener en cuenta pues todos los factores que afectan al sistema, ¿no? Tanto pues el ambiente en general como el sistema en sí. Correcto. Ese es el asunto. Hasta ahora nosotros hemos hablado de propiedades termodinámicas de los sistemas, pero hemos tenido muy poquito que ver con las condiciones del ambiente. Incluso la entropía, ¿no? La entropía la miramos, pero como el sistema, como una propiedad del sistema como tal. Entonces, aquí la conclusión es que la capacidad de generar trabajo mecánico es una propiedad combinada, tanto del estado del sistema como del estado del ambiente. Y ahí es donde es chévere este tema, pues porque combinamos lo que realmente existe en la naturaleza, no son procesos aislados, ¿no? Todos los procesos tienen que ver con el ambiente y afectan el ambiente de alguna manera. Entonces aquí ya le estamos poniendo juntos en una ecuación que me permita, lo vamos a poner en una ecuación que me permita considerar esas dos cosas. Y eso se hace a través de este concepto de exergía que acabamos de ver en los artículos y que vamos a concretar en este pedacito de la clase. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a aprovechar los conceptos de Carnot y el ciclo de Carnot y este principio que lo veíamos al inicio de la materia de Carnot, que dice que la máxima cantidad de trabajo mecánico que se puede obtener de un sistema se genera mediante ciclos reversibles y solo son posibles hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente. Eso es lo que uno de los principios pues, que él postuló y que después otros investigadores y otros científicos pues le fueron poniendo números al asunto, modelos matemáticos para poder aprovecharlos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con los postulados de Carnot, tenemos aquí un proceso que está en un estado inicial, va hasta un estado final. En el estado inicial tenemos una alta presión, un volumen bajo. El caso pues, de los cilindros que acabamos de ver, abrimos la válvula y entonces se genera una salida de la sustancia, puede ser, y a través de eso podemos obtener trabajo hasta cuando lleguemos al equilibrio con el ambiente, donde ya tendremos una presión más baja y el gas se habrá disipado, o sea, va a haber cambiado su volumen. Entonces, hasta ahí, hasta donde ya tengamos ese equilibrio, podemos conseguir trabajo, ¿no? Entonces, ese equilibrio termodinámico con el ambiente, independientemente de la sustancia, ¿no? Puede ser aire, puede ser metano, como lo vimos, o puede ser el vacío incluso, que también presenta pues sus condiciones y que en interacción con el sistema pues también cambia un poco los procesos y podemos generar trabajo también a través de pasar de un ambiente con una presión al vacío, por ejemplo, o viceversa. Acuérdense el video que veíamos del carro cisterna cuando se está vaciando y esta generación de vacío pues hace que explote, haga una implosión el cilindro y se comprima violentamente, ¿cierto? Entonces, este postulado de Carnot nos va a ayudar a definir esa interacción entre el sistema y el ambiente. Y para eso, pues, como les decía, una vez postulado, con los postulados de Carnot, está Gibbs, que es otro matemático, físico, químico, que trabajó estos temas. Por ahí uno de los artículos también habló de este concepto de energía libre de Gibbs. Él no le puso así, ¿no? El nombre se lo pusieron después. Él lo que estableció fue un potencial de trabajo útil.
y dijo que ese potencial de trabajo útil es la máxima cantidad de energía mecánica útil que se puede obtener de un sistema. Entonces aquí la clave es este término, energía mecánica útil que se puede obtener de un sistema. El resto es inevitablemente perdido debido a las implicaciones de la segunda ley, es decir, esas irreversibilidades por fricción, por la atmósfera, todo eso que vimos cuando empezamos a hablar de la segunda ley. Entonces, este es el postulado de Gibbs, que es súper importante para el desarrollo de los conceptos de termodinámica y aplicados a los sistemas. Le puso ese nombre, potencial de trabajo útil. Pero otros investigadores le han puesto este nombre, exergía, y tiene otros nombres, ¿no? Energía disponible, energía exergética, disponibilidad, trabajo reversible, energía libre de Gibbs, etc. ¿No? Entonces, se conoce de varias formas. No hay digamos, un nombre específico como si lo hay para la entropía, pero la mayoría utiliza este término de exergía que se parece mucho a energía y que le da a uno como una mejor idea, ¿no? Si uno compara o hace un paralelo entre la exergía y la energía eléctrica, por ejemplo, eso le da a uno una muy buena idea de cómo funciona la exergía. Pero a través de los artículos que presentaron los compañeros, pues sí, ya creo que esto nos queda muchísimo más claro, ¿no? Entonces, este concepto de exergía. Bueno, supongamos entonces que yo necesito medir la exergía. ¿Cómo es que puedo hacer para medir esa exergía de un sistema? Y aquí la voy a asociar a lo que ya venimos trabajando de nuestras máquinas térmicas, donde tengo una fuente caliente y una fuente fría, y donde circula calor de la fuente fría hacia la fuente caliente, donde yo puedo obtener un trabajo a partir de ese flujo de calor, ¿cierto? Y a ese trabajo, potencial de trabajo, digamos, lo voy a llamar exergía y le vamos a poner la X, ¿no? Hay unos textos, y ahí vimos en los artículos, le ponen otras letras para denominar la exergía. En el texto que nosotros seguimos, que es el de Sengel, le ponen X y phi para la exergía unitaria, digamos, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a imaginar que nosotros nos vamos a crear un aparato que sea capaz de medir esa exergía. Lo conecto a la fuente caliente, lo conecto a la fuente fría, como si midiera una corriente eléctrica, digamos, y la circulación, pues, de exergía de ese sistema me va a marcar aquí un valor, y yo podría entonces tener este valor de exergía de aquí. Eso sería una posibilidad. Entonces, a través de esta simulación, digamos, vamos a mirar cómo podemos hacer las formulaciones para encontrar la ecuación de la exergía a partir de calor y el trabajo generado por estas máquinas, que pueden ser procesos reversibles o irreversibles con la máquina de Carnot. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí el concepto ya definido. La exergía asociada al calor suministrado por una fuente caliente es igual al trabajo producido por un ciclo de Carnot, que es un proceso reversible, operando entre una fuente y el ambiente, ¿no? Entonces, ojo que con la exergía estamos hablando de potencial, ¿no? Las posibilidades de generar trabajo a través de un proceso. Y eso solamente lo podemos determinar hasta cuando el proceso o el sistema llega al equilibrio con el ambiente. Esta lineecita verde de aquí me indica a mí el ambiente. Este es el sumidero o la fuente fría, y aquí la fuente caliente con esta línea roja. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar pues lo que hemos visto hasta ahora para poder definir matemáticamente la exergía. Entonces, yo a través de este concepto que les he puesto aquí, de manera gráfica puedo decir que de la fuente caliente circula calor hacia una fuente fría, y que después de esa fuente fría, o sea, todo el tiempo va a ir el calor al ambiente, porque por más aislante que tengamos el material, siempre no hay aislantes perfectos, siempre hay un intercambio de calor con el ambiente. Entonces, hasta cuando lleguemos al equilibrio con el ambiente, tenemos la posibilidad de generar trabajo, ¿no? Entonces, este sería el sistema de acuerdo con este
con este postulado que tengo aquí. Entonces ahí perfectamente yo podría poner una máquina de Carnot para extraer trabajo y decir que ese es el potencial de trabajo máximo que yo puedo obtener a través del flujo de calor de este sistema que les estoy mostrando aquí. Entonces, a ese trabajo así generado es a lo que yo voy a llamar exergía. Miren que ya no estoy solamente trabajando hasta la fuente fría, sino que ya iba hasta el ambiente. ¿Por qué? Porque una vez que el calor circula hasta la fuente fría, esa fuente fría está en contacto con el ambiente y sigue habiendo un flujo de calor que yo podría aprovechar también para generar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí lo he incluido todo, ¿sí? Entonces, tengo el flujo de calor, tengo un trabajo obtenido a través de la máquina de Carnot, y entonces ahí tendría yo la exergía completa de todo este proceso hasta cuando esté en equilibrio con el ambiente, ¿vale? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Aquí es claro entonces que si yo hago las cuentas, yo aquí lo que sé es que este calor va a ser igual a ¿qué? A el trabajo que obtuve a través de la máquina de Carnot más el trabajo, el calor que fluye hacia el ambiente, ¿cierto? Entonces de aquí yo sé a ciencia cierta que este valor de trabajo o exergía que yo tengo aquí tiene que ser menor que este calor de acá. ¿Por qué? Porque tiene que haber un flujo, o sea, necesariamente tiene que haber, impajaritablemente, como decimos coloquialmente, tiene que haber un flujo de calor hasta el ambiente. Entonces, por eso este calor, esta exergía, este trabajo generado aquí tiene que ser menor que el calor, porque si no estaríamos contradiciendo pues la segunda ley, ya vimos que eso es imposible, ¿no? Tendríamos una máquina de eficiencia 100% y eso es imposible. Entonces sabemos que la exergía producida en ese ciclo pues tiene que ser menor que el calor que yo estoy haciendo fluir para poder obtener ese trabajo. Y aquí yo puedo entonces aplicar la eficiencia, el concepto de eficiencia de Carnot y decir que la exergía es igual al calor que circula multiplicado por la eficiencia de Carnot, ¿no es cierto? Entonces ahí yo podría hacer tranquilamente un cálculo de cuánto es la exergía a través de ese concepto, ¿no? ¿Y qué necesito para eso? Simplemente la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente, ¿ok? Bueno, vamos ahora entonces a avanzar un poquito en este concepto. Y para poder aplicar, en este caso de la máquina de Carnot, esto es para un ciclo reversible, ¿cierto? Siempre debemos tomar en cuenta eso, que listo, lo puedo utilizar para calcular lo del ciclo irreversible, pero debo hacer algunas consideraciones. Entonces, este ciclo de la izquierda de acá, ese es un ciclo irreversible, o sea, el ciclo real, donde yo tengo calor fluyendo desde una fuente caliente hacia una fuente fría, ahí obtengo trabajo, y aquí entonces entra un calor a la fuente fría, y yo lo podría utilizar, este es un proceso irreversible, el inicial, pero yo podría entonces hacer el cálculo también con un proceso reversible cuando el calor fluye de la fuente fría hacia el ambiente, hasta que se equilibra con la temperatura del ambiente, ¿no? Obviamente si este calor de la fuente fría es mayor que la temperatura del ambiente, si no, pues ya tendríamos aquí el ambiente. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo poner esta máquina de Carnot y decir lo mismo que dije acá, que el trabajo que yo puedo obtener a partir del flujo desde la fuente fría hasta el ambiente es igual a la exergía de la fuente fría. Por eso le pongo yo aquí su índice F. Aquí es el de la Profe, se entrecortó el audio. No se le escucha. reversibilidad y aquí de reversibilidad para poder hacer los cálculos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ojo, aquí tengo el proceso irreversible y acá tengo un proceso reversible que me permite a mí hacer los cálculos de exergía en este caso. Voy a hacer como un resumen de este lado de aquí solamente con las exergías. Entonces aquí tengo la fuente caliente, aquí tengo la fuente fría, y entonces diría yo que aquí estoy produciendo una exergía, que es esta de aquí, con el subíndice Q, significa pues que es debido al flujo Q caliente, digamos,
Y como hay un flujo después desde la fuente fría hacia el ambiente, ahí también voy a tener esta exergía, ¿cierto? Entonces aquí tendría otra exergía, que tendría que ser necesariamente menor, porque la cantidad de calor que está entrando es menor que la anterior, y porque hay un flujo de calor hacia el ambiente, entonces esta exergía ya hemos visto que siempre va a ser menor que este valor. Esta exergía de aquí es menor que el flujo de calor, y como este flujo de calor es menor que este, pues obviamente esta exergía de la fuente fría es menor que la exergía de la fuente caliente. Y entonces ahí ya podemos observar que hay una destrucción de exergía, que es un concepto que varios de los compañeros mostraron, ¿no? En estos procesos siempre va a haber una pérdida de la capacidad de generar trabajo mecánico. Entonces, a esa pérdida le llamamos destrucción de exergía por las irreversibilidades de los procesos reales, como la fricción y demás, ¿no? Entonces ya hemos visto pues que eso necesariamente es así para acogernos pues a la segunda ley de la termodinámica. Entonces aquí listo, podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, calcular la exergía de la fuente fría a través de la eficiencia de Carnot multiplicada pues por el calor de la fuente fría, el calor que está circulando. Y lo mismo para la exergía de la fuente caliente, también tendríamos el calor de la fuente caliente multiplicado por la eficiencia de Carnot, ¿no? Entonces tenemos estas dos conceptos aquí. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, entonces avanzamos. Profe, ¿Sí? estas fórmulas son para cuando es un proceso irreversible, ¿no? Sí, pero vamos a aplicar el proceso reversible, porque la exergía, al igual que la entropía, son son propiedades de estado, no de camino. Entonces podemos hacer el cálculo a través de un proceso reversible, como es el que estoy mostrando aquí, ¿vale? Vale, profe. Ok. Listo, entonces miren que aquí podemos tener, pues, concretar o confirmar este postulado que estoy diciendo aquí, porque yo sé que la exergía de la fuente fría es igual a la eficiencia de Carnot por el calor de la fuente fría, y la de la fuente caliente es la eficiencia de Carnot por el calor de la fuente caliente. Y aquí miren, ¿cómo es la temperatura de la fuente fría con respecto a la temperatura de la fuente caliente? Pues menor, ¿cierto? Obviamente. Y entonces, si yo tengo la misma temperatura del ambiente aquí que acá, cuando yo divido este valor entre un valor menor aquí, esta división T sub 0 sobre TF me va a dar mayor que este T sub 0 sobre TQ, ¿cierto? Entonces, a 1 le voy a restar un valor mayor. Por tanto, este valor de aquí es menor, y por tanto yo sé que esta exergía de la fuente fría es menor que la exergía de la fuente caliente, confirmando aquí la destrucción de exergía en los procesos irreversibles. ¿Vale? Entonces hay que tomar en cuenta siempre esos conceptos. ¿Está claro? Bueno, entonces, con eso en mente, vamos a aplicar estos postulados que acabo de escribir o de mostrarles en las diapositivas a nuestro sistema cerrado, aquel que conocemos y que hemos trabajado durante todo el curso. Este es un cilindro émbolo que tiene una sustancia, que es mi sistema. Esta sustancia aquí amarillita, naranjadita, tiene unas condiciones iniciales de presión y de temperatura, y lo voy a utilizar para elevar un cuerpo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para elevar ese cuerpo, ojo, este es un sistema cerrado, pero no he dicho que sea adiabático, ¿no? O sea, las paredes del cilindro émbolo aquí no son adiabáticas, entonces puede haber no son adiabáticas, entonces puede haber intercambio de calor con el ambiente, ¿ok? Entonces, así como está planteado el dibujo, para que este cilindro se desplace hacia arriba tiene que vencer dos cosas, ¿no es cierto? La presión atmosférica, que tiene aquí una presión que le he llamado P sub 0, y el peso del émbolo.
Y si yo necesito subir un cuerpo, pues también tendría que vencer ese cuerpo, el peso de ese cuerpo, la presión ejercida por ese cuerpo sobre esta superficie. ¿Ok? Entonces, eso lo puede hacer, puede ir elevándose, este sistema puede ir cambiando el volumen, ir elevando el pistón y el cuerpo y venciendo la presión atmosférica. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión del sistema se equilibre con la presión del ambiente, es decir, llegue a un mismo valor, T sub 0. Y la temperatura del sistema también se equilibre con la del ambiente, es decir, T sub 0, que lo tengo aquí, ¿no? Entonces, este P sub 0 y este T sub 0 corresponden a los valores de un estado 2, digamos, del sistema, que son en valor, pues son iguales en este caso a los del ambiente, ¿no? Pero estos P sub 0 y T sub 0 son del sistema. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Yo necesito subir un cuerpo con este proceso. Si no tengo nada y permito la expansión libre, pues simplemente estoy venciendo la presión atmosférica y el peso del émbolo. Pero no estoy obteniendo nada que me sirva a mí. Y yo necesito utilizar eso para hacer un trabajo que me sirva, que yo lo pueda utilizar. En este caso es el de un elevador. Entonces necesito subir a Homero del primero al quinto piso. Ese sería el trabajo útil que yo voy a obtener con este proceso. Entonces, para obtener este trabajo útil, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema? Tiene que elevar el pistón, tiene que vencer la presión atmosférica y obviamente subir el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, para poder obtener este trabajo útil, que es lo que a mí me sirve, necesito hacer otros trabajos, que es el de subir el pistón y de vencer la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a ir poniéndole números al proceso y voy a hablar entonces de un concepto que es el de trabajo exportado, ¿no? El trabajo que exporta todo el sistema, que va a ser igual al trabajo que hace para subir el pistón, para vencer la presión atmosférica y para subir el cuerpo que yo necesito aquí. Y ya sabemos pues que en estos casos de expansiones de frontera móvil o trabajo de frontera móvil, la diferencial del trabajo es igual a la presión por la diferencial de volumen, ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y aquí entonces yo voy a hacer digamos, un truco matemático como para entender desde el punto de vista matemático, pero que es una cosa como obvia. A esta ecuación de aquí, yo le voy a sumar el valor P sub 0 por dB, o sea, este valor, y también se lo voy a restar. Miren, aquí lo estoy restando, P sub 0 por dB. ¿Sí? O sea, se lo sumo y se lo resto. O sea que no le hice nada, ¿no? Le estoy sumando y restando el mismo valor, entonces quedó igual, desde el punto de vista matemático. Pero ordenando pues los valores, aquí me quedaría, entonces yo puedo, de la resta puedo factorizar dB y me quedaría P menos P sub 0 más P sub 0 por dB. ¿Listo? Entonces, simplemente haciendo ese truquito matemático, que si ustedes lo ven desde el punto de vista conceptual, obviamente, pues, para obtener este trabajo útil, yo necesito hacer el trabajo también de vencer la presión atmosférica, que sería aquí, ¿no? Entonces, ya tengo yo esta ecuacioncita de trabajo un poquito organizada de esa forma, donde a este valor de la diferencia de presiones multiplicada por la variación del volumen, yo lo conozco como el trabajo útil. Es el trabajo que yo voy a obtener aquí. Pero para obtener ese trabajo útil, pues también necesito exportar otro trabajo que es el de elevar, debe ser la presión atmosférica. ¿Vale? ¿Quedó claro ese pedacito? Bueno, avancemos un poquito más con esta diapositiva y terminamos la clase. Por favor, si tienen dudas, me dicen. Listo, entonces, ¿qué significa? Si yo a esta parcela de la ecuación le llamo trabajo útil, pues aquí lo tengo, trabajo útil, más el trabajo que necesito hacer para vencer la presión atmosférica. Entonces, el trabajo total exportado hacia el ambiente va a ser el trabajo útil, que es el que yo necesito, subir el cuerpo de Homero, más el trabajo que debo hacer para vencer la presión atmosférica, que para mí no es útil, pues es un trabajo que tengo que hacer, similar al calor que uno pierde cuando necesito extraer trabajo de un flujo de calor. Siempre va a haber una pérdida de calor, ¿cierto? Bueno, entonces ese sería el trabajo exportado. De aquí, si yo integro
esta diferencial, aquí tendría entonces el trabajo total exportado, que sería al trabajo total útil, por la integral de la presión cero, que entonces esta presión es la presión del sistema en ese estado cero, o sea, ya en equilibrio con el ambiente, por la diferencia de volumen, que obviamente pues es similar a la presión atmosférica, pero que en este caso no lo voy a llamar presión atmosférica, yo podría hacerlo, pero le voy a poner presión cero porque quiero que esté claro que esta presión corresponde a la presión del sistema cuando está en equilibrio con el ambiente. Esa presión es constante porque la presión del ambiente es constante, entonces la puedo sacar de la integral y me quedaría que entonces el trabajo total exportado es igual al trabajo útil más la presión por la integral de la diferencia de volúmenes y pues sencillamente hago esa integral y me queda esto que tengo aquí. El trabajo total exportado por el sistema es igual al trabajo útil más la presión por la diferencia de volúmenes, ¿no? La presión de equilibrio con el ambiente por la diferencia de volúmenes. Nuevamente, para recalcar que esta presión corresponde a la presión del sistema cuando está en equilibrio con el ambiente. No es necesariamente la presión atmosférica, ¿no? Porque para estar en equilibrio con el ambiente, pues en este caso solamente es la presión atmosférica, pero pueden haber otras cosas que yo necesite vencer para poder obtener este trabajo útil. Entonces, todo eso iría aquí en este P sub 0, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sé hasta aquí? Que el trabajo total o el trabajo total exportado es igual al trabajo útil, el que yo obtengo, más el trabajo que exporto hacia el ambiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces como ya se nos pasó, sí, dime. Profe, disculpe, o sea que el P sub 0 siempre va a ser la presión como en equilibrio, tanto del sistema como del ambiente. Sí, exacto. Por ejemplo, si yo Profe, se le entrecortó el audio, no se le escucha. No sé si me pasa a mí nomás. No, sí se le fue el audio. bueno, sí, correcto lo que dice el compañero. Entonces, Se está cortando nuevamente, profe, no se escucha. Listo, entonces dejémoslo ahí. Yo en la siguiente clase le contesto al compañero si no me escucharon la respuesta y aclaramos un poco esta situación porque ya nos pasamos del tiempo, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Yes. que tengan buena tarde. Gracias, profe, igualmente.